Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Cómo puede promoverse el liderazgo climático regional desde un programa educativo? ¿Cómo saldar la brecha entre investigación académica y toma de decisiones en políticas climáticas urbanas? En este episodio de Voces Climáticas conversamos con Andrea Carrión, doctora en Geografía y coordinadora del proyecto Construyendo Liderazgo para las Ciudades de América Latina y el Caribe en un Clima Cambiante, implementado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo de Ecuador, y financiado por el IDRC de Canadá. Andrea Carrión explicó de qué se trató esta iniciativa. El proyecto es ejecutado por Flaxo Ecuador con el apoyo de IDRC de Canadá y lo que ofrecía es una aproximación innovadora en donde transita desde la formación académica de posgrado, la investigación aplicada, la gestión de conocimiento, pero suma a eso dos componentes que para una institución académica como Flaxo no eran tan comunes, que es la incidencia en políticas públicas y la acción climática. Y eso obliga a repensar cómo la producción de conocimiento tiene efectos positivos también en la sociedad y las posibilidades de articulación de actores, no solamente a nivel de Ecuador, donde está basado Flaxo, sino a nivel de la región en América Latina. El proyecto tenía como eje articulador la formación de profesionales jóvenes en el campo de la gobernanza climática. Tuvimos más de 102 profesionales que se sumaron a la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades en sus primeras 3 convocatorias entre el 2018 y 2020. Y de ese grupo, 68% son mujeres. Posterior a eso, y esa es una de las riquezas del proyecto, la especialización se continúa realizando desde Flaxo Ecuador, ya con autonomía y con un anclaje institucional sólido que ha dado también paso a una articulación con otros programas académicos como la maestría en estudios urbanos o la maestría en estudios socioambientales. Carrión describió los ejes conceptuales de este programa académico de formación, investigación, acción en torno al cambio climático. La especialización se denomina, o su eje articulador es liderazgo, cambio climático y ciudades, y por lo tanto aborda los 3 componentes. En materia de liderazgo, el énfasis estaba en la gobernanza climática, en la mediación, negociación y comprensión de los conflictos asociados a fenómenos climáticos o socioterritoriales en una perspectiva amplia, y el desarrollo de estrategias de negociación, resiliencia y concertación. En materia de cambio climático, obviamente, se analizan, por un lado, las amenazas, las vulnerabilidades, pero sobre todo las capacidades de mitigación y adaptación frente a fenómenos adversos, y estos 2 componentes que serían la gobernanza climática y la vulnerabilidad climática se articulan a 2 ejes que son fundamentales dentro del proyecto. Una visión ecosistémica de las ciudades, de su relación urbano-rural, con énfasis también en población más vulnerable, y por otro lado también teníamos un componente transversal que corresponde a un enfoque de género, de interseccionalidad que permite diferenciar los roles, responsabilidades y afectaciones que puede tener el cambio climático en población sensible, vulnerable y especialmente en las mujeres. La especialista explicó también cómo esta iniciativa conectó la formación académica con el desarrollo de proyectos locales de acción climática en diversos países de la región. El proyecto incluía 4 componentes, siendo uno de ellos la especialización. Dentro de la especialización, con todos los estudiantes se desarrollaron pequeños proyectos de vinculación, de investigación-acción como parte de sus procesos de titulación, en donde ellos debían desarrollar una
iniciativa de corto alcance capaz de ser ejecutada en un plazo de 6 meses. De entre esos grupos de estudiantes, luego se hizo una convocatoria a un fondo Semilla para desarrollar planes de acción climáticas en 6 ciudades de la región. En virtud de eso, tuvimos intervención en Pastos, en Colombia, Santo Domingo de los Áchilas en Ecuador, Iquitos en Perú. Tuvimos un trabajo también en Asunción, en Paraguay, y finalmente un trabajo también articulado en Bolivia a partir de la zona de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Entonces, ¿cómo fue el proceso de asignación de los fondos? Sobre la base de los estudiantes que habían desarrollado iniciativas más sólidas, se hizo una convocatoria abierta, una postulación para que ellos nominen sus proyectos a los fondos Semilla y debían tener un componente de involucramiento del gobierno local, de organizaciones sociales, idealmente de la academia y de las comunidades. Cada uno de los proyectos implementados puede tener diferentes alcances, pero siempre estuvieron enfocados en el desarrollo de pequeñas intervenciones o el desarrollo de propuestas de acción para la acción climática a escala local. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, el emprendimiento fue la realización de la ciclorruta denominada Tiluchi Ciclista, conectando gente y biodiversidad para la acción climática, como un proyecto piloto de una ciclovía que conectaba los corredores socioecológicos para reducir islas de calor. En este caso se realizó una articulación también con la Dirección de Movilidad en el municipio, con el Museo Noel Ken Mercado y con el grupo de vecinos para implementar la ciclorruta. Y esto fue muy oportuno porque tuvimos una dificultad, que muchas de las intervenciones se realizaron en pandemia y este tipo de iniciativas en donde buscaban movilidad alternativa, conectaban a la gente, dinamizaban los barrios, fue una posibilidad de encuentro que nos permite imaginar mundos posibles. Entonces, incluso con las dificultades de las restricciones de movilización internacional, nacional, a escala local, vemos que la participación de la comunidad en proyectos de pequeña envergadura luego va escalando y, por ejemplo, la persona que estuvo liderando esta iniciativa, que se llama Línea Napaza, luego ha estado muy vinculada al desarrollo de la propuesta de política pública para la estrategia de biodiversidad y cambio climático en Bolivia. Entonces también hay un escalamiento de estas pequeñas iniciativas locales que pueden trascender no solamente a nivel de los municipios, sino incluso a nivel de política pública nacional. Además, Carrión reflexionó sobre la brecha entre la investigación científica y la toma de decisiones en las políticas públicas y cómo este proyecto contribuyó a cerrar esa brecha. Uno de los grandes desafíos que presenta la acción climática es todavía esta disociación entre la producción de conocimiento científico y la toma de decisiones de política pública. En este sentido, la especialización lo que busca es acercar esos dos campos de conocimiento y de acción para también brindar alternativas que sean posibles de implementar a nivel de políticas públicas locales. Ese ha sido siempre el énfasis de la especialización a nivel de las ciudades o escalas urbanas. Y este es un campo que todavía se encuentra en construcción. Vemos que existe cada vez más ciencia sobre el cambio climático y a su vez también vemos que hay un posicionamiento de grupos, de colectivos, de activistas que reclaman la justicia climática o que demandan la aplicación de los principios del Acuerdo de Escazú. Pero esa conexión con la acción y la gestión pública a veces requiere también de mediadores técnicos profesionales que permitan traducir
esas necesidades y esas expectativas en lo que pueden ser los desafíos concretos de las ciudades. Por ejemplo, el desarrollo de planes de ordenamiento territorial, el desarrollo de programas y proyectos de infraestructura, las propuestas de vivienda social, todavía no están interiorizando una perspectiva de cambio climático, y ese diálogo multisectorial es lo que es imprescindible en este momento. Asimismo, la referente de la iniciativa resaltó la importancia del diálogo y el intercambio de aprendizajes entre diferentes actores de la región para enriquecer las acciones locales. En primer lugar, yo quiero resaltar la importancia de los diálogos multidisciplinarios, pero también interregionales, porque las problemáticas, las alternativas y las estrategias de acción climática pueden ser diversas, y podemos recuperar iniciativas que se han desarrollado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Costa Rica, para nutrir las propuestas que se desarrollan a escala local. Muchos de nuestros estudiantes provenían de ciudades intermedias o de pequeños poblados o inclusive de zonas rurales. No estábamos trabajando en un principio en la especialización con funcionarios técnicos de las grandes metrópolis. Y ese intercambio de conocimientos, esa comunidad de saberes es fundamental para pensar alternativas, porque los manuales, planes y estrategias muchas veces están diseñadas para aquellas ciudades capitales con grandes recursos, grandes equipos técnicos, y hay que pensar cómo se traduce eso a la escala de las ciudades intermedias. Entonces, el compartir, colaborar, dialogar y también experimentar ha permitido que hasta ahora se mantenga una comunidad de aprendizajes y unos grupos de intercambio en donde todavía existen algún grado de trabajo colaborativo o de convocatorias a proyectos conjuntos, y por ahí algunas sinergias entre algunos de los estudiantes que, como digo, pese a la virtualidad y a la distancia física, mantienen relaciones de contacto. Eso siempre es enriquecedor. Andrea Carrión compartió algunas lecciones aprendidas tras la ejecución de este programa educativo y cómo es su continuidad en el presente. Uno de los grandes aprendizajes de la especialización es que fue una de las primeras que se ofertó en modalidad 100% virtual, con una cobertura regional latinoamericana. Eso permitió, por un lado, conocer la diversidad de problemáticas que existían en los países de la región, en contextos urbanos, rurales, zonas costeras, andinas o amazónicas. Y esas primeros dos convocatorias que tuvieron el financiamiento de IDRC tenían esa riqueza más regional. Actualmente el programa se replica, quizá con un énfasis más a una población estudiantil de Ecuador, Colombia y Perú, no con el alcance y cobertura de las dos primeras convocatorias, porque en el transcurso de los años también ha aumentado la oferta en materia de cambio climático, se han diversificado las preocupaciones y capacidades de incidencia, y a su vez otros países también y otras instituciones universitarias han incursionado en esta línea de formación. Eso nos permite también replantearnos los alcances, y eventualmente estaríamos transitando desde Flaxo hacia una propuesta de maestría también, porque las condiciones institucionales así lo permiten. Entonces vemos que empezó como una especialización, como un diplomado internacional, que se fue concretando también a un público de activistas, y ahora quizá lo que requiere es un gradito más para subir a una maestría. Para concluir, Carrión ponderó la vigencia de los liderazgos promovidos desde este programa académico de Flaxo Ecuador. Quisiera resaltar cómo algunos de los estudiantes que cursaron la especialización han logrado una presencia y un protagonismo, y el apalancamiento de nuevos fondos también para continuar desarrollando proyectos
a escala territorial. Un ejemplo de ello es el caso de Pasto, en donde Barranquilla más 20, por ejemplo, y el grupo movilizador ha logrado también proyectarse como un referente nacional de jóvenes para la acción climática. Entonces, vemos que se generan sinergias entre proyectos, entre espacios de incidencia y sobre todo articulados con personas con una gran capacidad movilizadora que se transforman en portavoces, en champions de la acción climática. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.